No, gracias. Para mí es muy emocionante estar acá. Me siento como delante de Chile en este espacio tan chiquitito. Y junto con mi mujer tenemos mucha confianza en lo que de aquí pueda acontecer. Bueno, lo que leeré a continuación es el extracto. Dos cosas antes. Una es que yo tengo un problema que antes era mi gran complejo, que no leo bien, y es por una dislexia que antes me inhibía mucho, ahora me da lo mismo, pero para ustedes puede ser complicado, para que me comprendan en ese sentido. Y lo otro es que nada de lo que yo diga acá es algo extraordinario, es puro sentido común. Y el problema está que ese sentido común creo que ahora está medio anestesiado o bloqueado. Entonces, solamente eso. Ya. Lo que leeré a continuación es el extracto de un texto que se rotula algo acerca de la importancia de la cultura y del arte, que fue enviado al Pleno de la Convención el día 6 de octubre. Por lo tanto, ustedes deberían tenerlo en sus carpetas. Ese texto lo redacté con motivo de un programa de radio en el que oí a dos personas hablar sobre lo importante que es la cultura, que la cultura esté presente en esta nueva Constitución. Como para mí el tema es relevante, puse atención a lo que se decía, experimentando entonces impotencia e indignación, pues cada vez que personas supuestamente versadas hablan de cultura o de arte, incurren en vagabundeos crípticos y volátiles, confundiendo más con declaraciones disparatadas que no definen lo que es cultura ni tampoco arte. Antes que nada, se debería decir con precisión y responsabilidad qué es cultura, qué es arte, y solo entonces establecer por qué es importante impulsar políticas que promuevan la pertinencia de ambos dentro de una estructura constitucional. Partiendo por cultura, Kika Echeverría, antropóloga, la sintetiza como, comillas, cultura es el sentido común aprendido y transmitido en un contexto determinado. Como tal, no es absoluta, es diversa y mutable, cierre de comillas. Esta definición experta no se contradice con otra que una vez enuncié con motivo de una audiencia que me exigió precisarla. Cultura es todo aquello que constituye identidad. Una analogía interesante de este concepto es lo que Goethe escribe en su campaña en Francia, que dice: aquí estamos felices en casa, un grato ambiente va de puerta en puerta, con la mirada en calma, aquí donde la vida es amistosa. Aunque avancemos a tierras remotas, siempre llegamos aquí de retorno, y por mucho que nos guste y por mucho que el mundo nos fascine, regresamos a nuestra limitada estrechez que nos hace ser felices. Cierre de comillas. La casa, con esa limitada estrechez, es decir, el recinto acotado donde nos reconocemos, donde se moldea nuestra singularidad, lo que somos. Esto grafica en escala 1 a 1 lo que es cultura. En este caso, el territorio que habitamos es la casa. ¿Y cuáles son los factores determinantes de un territorio que generan cultura? La geografía, el clima, la fauna y todo lo que de ello derive. La alimentación, el trabajo, las comunicaciones, la convivencia, la vestimenta, la artesanía, las construcciones, el transporte, o sea, lo que esté asociado a las demandas de ese contexto. Asuntos claves que condicionan a los habitantes a adoptar estilos de vida, costumbres relacionadas con la sobrevivencia que se traspasan de generación a generación. Cultura, entonces, es un conjunto de condiciones ambientales que inducen a que las personas reaccionen intuitiva y espontáneamente a constituirse como tales de acuerdo con esas condiciones, lo que determina sus conductas, creencias, hábitos, faenas. Esto quiere decir que la cultura, aquello que determina nuestra identidad, es un proceso que aun cuando compromete toda la vida, se fragua con mayor fuerza en la infancia, en la etapa de la inocencia, grabándose con fuego en nuestro disco duro. Esto significa que cultura es domicilio y que sin domicilio no hay identidad. ¿Y qué sucede sin identidad? ¿Cuál es el destino de aquel que no sabe quién es?
En escala 1 a 1 es posible observar cómo las particularidades de un domicilio estimulante influyen en lo que una persona es cuando se emancipa y enfrenta la existencia fuera de éste, porque lo hace desde un linaje que le otorga un sello, un referente concreto que le orienta y convierte en un ciudadano que aporta con su singularidad al crecimiento de la patria. Y proyectando el escenario a la situación de nuestro país, ¿cuál es su legado? ¿Cómo se define nuestra cultura? Nuestra geografía es compleja y adversa, cercada por una cordillera, un desierto, un océano y una Antártica, cruzada por ríos, por un cordón telúrico atestado de volcanes y una placa de Nazca que cada cierto tiempo reacomoda trágicamente la geología del territorio. Sabido es que estas tierras, cuando se colonizaron, eran habitadas por nutridos pueblos que se han ido extinguiendo por la fuerza, el abandono y el desprecio de los invasores que se instalaron como los amos. Somos un país aislado del mundo y aunque hoy la tecnología y las comunicaciones permean fácilmente las fronteras, hemos cultivado el gen del resentimiento y la ignorancia a causa de la orfandad, lo que propicia la polarización y establece en las apariencias la especialidad. Somos un territorio con baja autoestima, que se devora a sí mismo, cuya atención está fija en los modelos del hemisferio norte. Por lo tanto, nos renegamos y optamos por la imitación, estableciendo en el tener la aspiración máxima de ser. Esto nos convierte en un país vulgar, sin identidad, o dicho de otro modo, un país híbrido, cuya identidad es la ausencia de identidad. Tenemos un poco de todos y poco de nosotros, que es casi nada, razón por la que arrasamos con todo, porque no nos importan nuestros antepasados, nuestro patrimonio inmobiliario y tampoco el natural. Este país es una provincia que está siempre a la venta, gobernada por los poderes fácticos que desde la indecencia, el abuso y la ausencia absoluta de cultura se han apoderado de la geografía, del clima y la fauna que recorre esta franja de más de 4.000 kilómetros de largo y pocos kilómetros de ancho. Un país desarrollado se observa continuamente a sí mismo, respeta su anterioridad patrimonial y geográfica, encargándose de transmitir con celo esa fortuna a sus habitantes desde la infancia, consciente que sin ello es imposible crecer, pues todo progreso requiere como base una cultura consistente, cuya fortaleza radica en cautelar y promover la diversidad de talentos que surgen a su alero. Esto significa que cultura no es demostrar acumulación de conocimiento, como erradamente se divulga, sino tener conciencia del origen, de la herencia, de aquello que nos define y diferencia de otros, es decir, de la identidad. De esta matriz surge aquello que popularmente se llama lo típico, que caracteriza a cada región, como las costumbres, comidas, juegos, pasatiempos, vestimentas, construcciones, convivencias, artesanías, creencias, mitos, transportes, faenas, bailes, deportes, cantos, folclores. Todas esas cosas que en estos tiempos, a pesar de los avances de la comunicación y la tecnología, que permiten que las transferencias que permite las transferencias e intercambio de toda clase de insumos y conocimientos, igual se preservan, aun cuando acá, en nuestro país, todavía aspiramos que en Navidad, igual que los países del norte, caiga nieve. Así progresan los países, se emancipan, y en esta emancipación surgen ciertos personajes claves que se encargan de la consolidación de la identidad y de cultivar el crecimiento. Personajes que se caracterizan por la curiosidad, la inquietud, la crítica, la rebeldía, la duda, con aspiraciones asociadas a lo desconocido, a la incertidumbre. Personajes que agitan las aguas y en cuyas cabezas se vuelve incesante la circulación del porqué. Ahí están los filósofos, los científicos, los humanistas y también los artistas. Grupo señero de exploradores dispuestos a jugarse la vida por aproximarse al origen de las cosas, siendo estos los representantes primordiales de la cultura que los cobija. Los países visionarios, conscientes de este capital, apuestan por ellos. Los rezagados, en cambio, como nosotros, optan por la comodidad de esperar el resultado seguro de aquellos que se arriesgan, convirtiéndose en países pasivos, consumidores,
que por estatuto desechan el cultivo de los talentos, del conocimiento y la creación, lo que conduce fatalmente a la ignorancia, al exitismo y la indecencia. Sobre arte, una definición precisa. El arte es una manera de hacer que se interroga el mundo desde el enunciado de imágenes. Repito, el arte es una manera de hacer que se interroga el mundo desde el enunciado de imágenes. Digo manera de hacer y no actividad, disciplina, oficio, vocación, incluso profesión, por respeto a la palabra arte, que originalmente significa manera de hacer. Pero independiente de esas nominaciones, el arte, en esencia, es también un lenguaje, al igual que los idiomas, y como todo el lenguaje, para ser entendido, experimentado y finalmente vibrado, debe ser transmitido y familiarizado desde la temprana edad, como parte natural de acceso a un saber al que tenemos derecho para optar a un mundo mejor, puesto que si el arte se interroga el mundo desde las imágenes, nos hace cómplices y vuelve conscientes. Por lo tanto, nos permite reconocer las huellas del camino que conducen a los orígenes, donde yace nuestra identidad, asunto que nos convierte en seres privilegiados, críticos y reflexivos, lo que por consecuencia nos despierta el sentido de la pertenencia, el imaginario, el intelecto, la utopía, la creatividad, la lucidez, el asombro, la convicción, la espiritualidad, el arrojo, la autonomía, la mística, el deseo de ir más allá. Esto significa que el arte no es relleno ni pasatiempo, tampoco entretención, terapia, decoración, suntuario, accesorio o una manifestación que dice, entre otras funciones inocuas que erróneamente se le atribuyen, aun cuando las puede desempeñar si se le fuerza. El arte es algo profundo que permite a los pueblos alcanzar un estado de fortaleza superior. Esto me hace insistir en la verosimilitud de una temprana intuición sobre que la cultura es certeza, el arte incertidumbre, y que sin incertidumbre es imposible el crecimiento, o sea que el arte emancipa, cohesiona y enaltece. Entre paréntesis, esto es extensivo para la filosofía, la ciencia, las humanidades y también para las universidades, pues sin incertidumbre o duda, como diría Nietzsche, es imposible la evolución. Es probable que lo anteriormente expuesto no sea fácil de digerir en general, y esto se debe a un mal endémico y generalizado producto de una educación precaria y limitada, reducida a la obtención de éxitos puntuales asociados al bienestar pecuniario y nada más. Por algo ya en el siglo XIX, consciente de esta falla estructural, Andrés Bello le dijo a Diego Barzonana: escriba, joven, escriba sin miedo, que en Chile nadie lee. Esta es una ceguera volitiva y cómoda del Estado de Chile que, obnubilado por el desarrollo de las ganancias de corto plazo, se desangra con la venta de los recursos naturales del territorio, apostando con ello al desarrollo, como si ese desmantelamiento que garantiza tener más en lo inmediato significara ser más desarrollado, despreciando así el capital verdadero, el humano, que es de mediano y largo plazo, donde yace el real potencial y la auténtica, sana y justa proyección, el crecimiento genuino, el que solo se puede alcanzar con una sólida educación formativa y no instructiva como la que se transmite en este país. Muchas gracias.